Saludos cordiales amigos, seguidores de Diario Crónica. Bienvenidos a su espacio La Entrevista. Hoy martes 26 de mayo de 2026. Les recordamos que está en circulación desde muy temprano la edición impresa de Diario Crónica, las noticias al día. Nos encuentra en todas las redes sociales. Búsquenos como Diario Crónica. Ecuador atraviesa una etapa marcada por la incertidumbre política, violencia criminal, desconfianza ciudadana y una economía que sigue afectando a miles de familias. En medio de ese panorama, pues, resurgen debates sobre el modelo económico, el rol del Estado, la democracia y el futuro ideológico del país. Para conversar de estos temas nos acompaña esta mañana y está de visita en la ciudad de Loja Miguel Cantos Díaz, el secretario general del Comité Provincial de Guayas del Partido Comunista del Ecuador. Miguel, bienvenido a Loja. Pues coméntenos en primera instancia cuál es el motivo de su visita en la ciudad de Loja. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días con usted, con todos los oyentes. Bueno, nosotros estamos aquí en la ciudad para cumplir una agenda de diversas actividades de carácter político e ideológico, dado que el 23 de mayo el Partido de vida política y frente a eso a nivel nacional se están generando algunas actividades de carácter político, principalmente en muchas de las provincias de la ciudad del país, para ir recogiendo también insumos que van a fortalecer políticamente a nuestro partido a cara del 17 Congreso Nacional del Partido Comunista que probablemente va a ser a inicios del 2027. Ahora, introduciendo lo que es la parte política, ¿cómo define el momento político que vive el Ecuador? ¿Crisis estructural, agotamiento institucional o fracaso de un modelo económico? Bueno, yo creo que el discurso, el breve discurso que tuvo el presidente Noboa este domingo demuestra cómo políticamente se está desarrollando nuestro país. Y es muy claro que en estos instantes el país está en un proceso de hundimiento institucional, un proceso de despolitización de lo público. Hay una incomprensión de las políticas públicas en torno a las necesidades básicas de la población, en torno a educación, salud, cultura, deporte. Y lo que hoy se está demostrando es prácticamente una inoperancia política del gobierno nacional para tratar de cumplir las expectativas y las demandas del pueblo ecuatoriano, pero más que todo, cumplir las propias propuestas de campaña que el gobierno actualmente había planteado en su etapa de candidaturas. Yo creo que lo que se vio el día domingo, a más de que altamente criticado, de que un discurso de carácter presidencial a nivel de la Asamblea Nacional tenga un poco tiempo para tratar de configurar y analizar críticamente el desarrollo del país, esto también un poco demuestra cómo se encuentra nuestra sociedad. El informe de la Nación, pues del 2026, estuvo marcado por temas como seguridad, lucha contra las mafias, economía, inversión extranjera y reducción de pobreza, según el discurso oficial de gobierno. Sin embargo, pues no es lo que dice el discurso. Las cosas Totalmente. Son diferentes. Así es, Len. Los elementos porcentuales, principalmente hablemos del tema de seguridad, que el gobierno ha tratado de implementar a través de esta política pública, a través de estos toques de queda, de todos estos elementos que el gobierno ha creado, no ha hecho más que simplemente generar un entorno mediático para tratar de acaparar la atención del gobierno nacional. Pero las cifras que el presidente Noboa planteó el día domingo no están a la expectativa de lo que realmente sucede. No cuadran. Ciudades como Quito, como Cuenca, como Guayaquil propiamente, como Manta, los índices de violencia, a pesar de los insumos, en este caso de la militarización que ha vivido el país, no ha minorizado el problema de la violencia a nivel de robos, a nivel de inseguridad, a nivel de muertes, a nivel de vacunas que se dan a los emprendimientos. Es decir, que no cuadran estos elementos que el presidente trata de configurar en un análisis presidencial frente a la realidad que diariamente vive el pueblo ecuatoriano y que obviamente nos está llevando a crear un miedo a nivel nacional frente al problema de la violencia que no se está logrando cumplir, de que se pueda bajar los índices de violencia. Esto, antes que ser un informe de la Nación, fue más bien un discurso de posicionamiento político. Totalmente, es un discurso para tratar de mantenerse en el entorno mediático, en el entorno político. Hay algunos elementos creados mediáticamente para que el presidente pueda captar la atención y obviamente también que el discurso está configurado y creado para un sector poblacional que está más ligado hoy, en estos momentos que estamos de cara a un próximo proceso electoral, que también un proceso electoral
que prácticamente está en el corre-corre, es decir, de que es todo un producto creado solamente que va en cara a las próximas elecciones seccionales. Ahora, ¿cuál es la lectura del Partido Comunista Ecuatoriano? Pues ustedes, ¿cómo lo interpretan este tema de la crisis de gobernabilidad, la crisis de representación política? ¿Cuáles son sus propuestas frente a ello? Bueno, el Partido Comunista caracteriza este proceso como un proceso de despolitización de lo institucional. Considera que en estas actuales circunstancias en que vive el país, es un producto del resultado de la despolitización que vivió nuestro país, de esta descomposición de lo público a partir del avance del gobierno de Guillermo Lasso, como de igual manera de las políticas neoliberales que vino gestando el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, lo que hoy nuestro país vive es el resultado de un proceso de fracturación del entorno social, principalmente ligado al conflicto de la delincuencia organizada, el conflicto de la pobreza, el conflicto de los altos índices de desempleo, lo que ha llevado a que nuestro país hoy en estos momentos sufra una contracción social, política, pero también una contracción a nivel económico. Y en este sentido hay que decirlo muy abiertamente, para el Partido Comunista del Ecuador, nosotros caracterizamos al gobierno de Daniel Noboa como un gobierno de carácter neofascista que ha llevado a una implosión política e institucional del país. Lo que nosotros como Partido Comunista del Ecuador sí planteamos es que hoy es necesario insistir más fuertemente en que se cumplan las propuestas de campaña que tuvo el presidente Noboa. Pero además es necesario que también exista una movilización cada vez mucho más fuerte que ejerza una presión desde el sector de la salud, desde el sector de los maestros, desde el sector de los jóvenes estudiantes, de las universidades, de los institutos, para que se pueda generar mejores condiciones de vida en nuestro país, pero además se pueda llegar a generar una política pública que realmente logre cumplir con el grave problema de la delincuencia organizada, que hasta el día de hoy no ha logrado tener una respuesta que pueda decirse, claro, a nivel nacional ha existido un índice, pero en la práctica no lo vemos. ¿Se está dando en la actualidad la frase, tú para siempre mi siervo, yo para siempre tu amo? Bueno, hay que analizar un poco tal vez desde la idiosincrasia política de nuestro país, cómo se ha venido gestando la clase política ecuatoriana, lo que un poco nos ha llevado a mantener o a crear estos monopolios en el entorno político que hoy prácticamente ha ligado al papel de una derecha que viene de los sectores agroexportadores, que hoy ha dominado, ha creado un cúmulo político en nuestro país donde ya no se percibe un entorno de servicio público, sino que prácticamente se está viendo el país como una empresa más. Es decir, el presidente hoy parece, más que presidente, parece un gerente empresarial donde da determinadas órdenes sin que realmente haya o exista un análisis mucho más profundo de las expectativas y las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ahora en el país existe entonces también lo que es los sectores de oposición, pero antes que oposición parece que esto más bien son disputas electorales que se dan. Yo creo que habría que analizar a profundidad si realmente estas disputas van en torno a las próximas elecciones seccionales, porque claro, ha habido una política que haya conllevado a un adelanto de estas elecciones que hasta el día de hoy el CNE ha tenido un discurso un poco inconsistente en definir o en caracterizar el debido proceso del por qué se han generado este adelanto de las elecciones, pero yo sí creo que hay que señalar y hay que diversificar frente a una oposición política y social, que en este momento son las organizaciones sociales, es el movimiento indígena, es el movimiento del pueblo montubio, son los estudiantes universitarios, son los sectores culturales, los trabajadores de la cultura que desbarataron el Ministerio de Cultura y hoy existe un Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Son las organizaciones obreras, los sindicatos, las organizaciones sociales, ambientalistas. Es este sector de la población que hoy se convierte en una oposición tajante y directa frente al gobierno nacional, pero también existe otro entorno político que hoy en estos momentos, desde los partidos de carácter electoral que tienen registro electoral, que están también en esta disputa, pero obviamente, claro, una disputa mucho más ligada a las próximas elecciones seccionales, porque también hay que decirlo, el gobierno nacional ha monopolizado del componente
electoral para crear una componenda que permita de alguna manera legitimar un solo partido y buscar a los rivales electorales, desplazarlos de la lista electoral como ha pasado, ha pasado ahora con la suspensión de la Revolución Ciudadana y como también está sucediendo con el tema de Construye y Unidad Popular. Es decir, yo creo que hay dos elementos, o más bien dicho, dos frentes que el gobierno se ha abierto. Un frente de carácter electoral que está en este momento en disputa con el proceso, pero un frente también social, político y altamente hábil que ha movilizado a muchos sectores para empezar a generar una oposición del carácter desde los ciudadanos. Ahora bien, esto, hablando de ciudadanos, ¿el ciudadano vota por propuestas o vota por desesperación? ¿Tiene la esperanza de que algún día llegue mejores días? Creo que las propias condiciones de la sociedad determinan en qué momento el votante analiza la posibilidad del acercamiento hacia las urnas. Creo que en este momento hay una desesperación enorme. Las elecciones seccionales se presentan es un termómetro para entender la disputa frente al crimen organizado y a la política pública. Y yo creo que en estos momentos muy probablemente gran parte de la población, del pueblo ecuatoriano, va a votar en una forma de emergencia para salir de la crisis social, de la crisis de violencia que vive nuestro país. No que eso significa de que el voto no sea consciente. Yo creo que el voto es muy analítico, pero también hay un andamiaje mediático que se crea en torno, que va ligado principalmente a los nuevos sectores votantes. Recordemos que en este nuevo proceso electoral, el voto facultativo va a ser muy alto. En las últimas elecciones nacionales, el voto facultativo llegó casi entre el 30 y 40% de la votación electoral a nivel nacional. Hoy habría que analizar cuál es numéricamente el porcentaje de los nuevos votantes entre 16 y 18 años, que probablemente hoy no están ligados al análisis y a la interpretación de lo político, pero sí están ligados a la influencia mediática que hoy en este momento el gobierno o los diferentes partidos que van a participar en este proceso vayan a tener la capacidad de influir. Creo que también va a estar ligado en ese contexto. Pero hablando en el contexto del electorado, pues lamentablemente la mayoría de personas, sobre todo en la población juvenil, no le importa, no quiere saber nada de política debido a las malas experiencias que han pasado, pues y han hecho como una mala praxis política quienes los han gobernado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese sentido los nuevos electores, estos sectores juveniles, menores a 30 años, hoy encuentran a la política como un elemento que podríamos nosotros señalarlo, que reproduce lo que el joven en este momento no desea saber, no desea conocer. Creo que hay una crisis social en nuestro país que ha llevado a que esta despolitización pase también por el compromiso que puede tener el ciudadano, los sectores jóvenes, los nuevos votantes, con respecto a los designios que se pueda ir construyendo desde en la patria a partir de un proceso electoral. Y esto ha llevado de que la juventud se alejen. Es que también, ¿cuál es el ejemplo que se está viendo de la clase política actual? Sí. ¿Cuál es el ejemplo que está llevando para los nuevos adolescentes que hoy van a tener la posibilidad por primera vez ir a votar? Tal vez ya para ellos no sea un momento tal vez de interés, sino más bien sea un momento fastidioso de un domingo levantarse y que no les vaya a tocar tampoco ser parte de las mesas. Creo que eso también genera en el joven un miedo, un desinterés, una incomodidad, pero es el ejemplo también de una clase política que hoy se disputa no por quién genera mejores condiciones de vida a nivel social, económico, político en nuestra sociedad, sino más bien para quién logra acaparar y crear a través de lo político un monopolio de carácter económico, un monopolio de influencia a nivel tal vez de las ciudades o de las provincias. Aunque algunos dicen que es mentira, no les importa nada, no tiene ningún tipo de significado, pero no es así. El momento que uno tiene libertad y poder es justamente el momento que ejerce el derecho al sufragio, el momento que está dando el voto, pues tiene poder ese día para que el político sea elegido y también pueda cumplir con sus promesas de campaña. Efectivamente, la capacidad que nos permite el voto nos va a permitir también interpretar ese futuro que vamos construyendo. Tal vez la experiencia ecuatoriana no es como en otros países donde el voto es obligatorio y demanda ya definir y tomar una postura a nivel de partidos políticos. Pero hoy creo que la facultad, ese voto facultativo que nos permite en nuestro país, nos da
ese criterio de poder definir una parte de los designios y de los futuros que en nuestro país se va a desarrollar. Claro, es un componente de la democracia, pero tampoco no es todo. Pero ese componente hoy puede definir en estas próximas elecciones seccionales cuál va a ser el rumbo a nivel por lo menos de las provincias y de las ciudades para tratar de recuperar a una sociedad que hoy en este momento está enferma de una crisis estructural como parte de la violencia, del desempleo, de la precarización. Ahora, ¿por qué en un país como el nuestro, pues rico en recursos naturales, existe altos niveles de pobreza y una desigualdad social? La clase política acomodada durante décadas ha logrado golpear el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Los monopolios a nivel económico que se han ido construyendo han creado una riqueza y una economía para sí, es decir, una economía para la clase social dominante. Es diferente, es complejo, ¿no? Entender y existen muchos estudios, muchos análisis de cómo un país tan rico, con una agricultura tan fuerte, un país que prácticamente en las 4 regiones tiene la posibilidad de un ecosistema maravilloso, viva en la pobreza. Pero eso responde a una clase política que a lo largo de las décadas se ha ido construyendo para fortalecer y crear aquellos monopolios de poder que han beneficiado a unas pocas familias en nuestro país y no ha logrado sustentar y crear un empleo sustentable, no ha logrado crear un andamiaje económico, no ha logrado crear un andamiaje, llamémoslos así, tecnológico e industrial, que permita que se vayan creando fuentes de empleo condicionadas a las necesidades propias del país. Hoy en estos momentos donde existe el desarrollo de la inteligencia artificial y de lo digital que ya ha inundado prácticamente a Latinoamérica, parece que no estamos todavía en nuestro país en torno a lo tecnológico para definir cómo se van a desarrollar las nuevas plazas de empleo cuando desde las universidades y desde los tecnológicos ya existen maestrías, posgrados, licenciaturas que van ligadas al tema de la inteligencia artificial. Habría que preguntarnos cuántas plazas de empleo se han venido construyendo en estos últimos años. Otro ejemplo, a nivel de los artistas. La Universidad de las Artes de Guayaquil, más de 300 artistas que anualmente se gradúan. ¿Cuáles son las plazas de empleo para los trabajadores de la cultura? ¿Qué van a vivir? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué han hecho los últimos gobiernos para crear condiciones de empleo dignas para estos jóvenes que esperemos que no terminen ligados al subempleo, al emprendimiento o prácticamente a la precarización laboral? Y también otro problema, el incremento de la migración ecuatoriana. Pues, lamentablemente a eso va. Efectivamente, y hay algunos estudios que se han dado en estos últimos años que ha habido un incremento de ecuatorianos que están saliendo del país. Inclusive, hace poco en Guayaquil se estrenó un documental justamente de aquellos artistas que ante la violencia de nuestro país y ante la falta de empleo tuvieron que salir hacia España nuevamente. Es decir, que se está repitiendo desde un carácter tal vez con condiciones diferentes, pero hay un nuevo movimiento cíclico migratorio, tal vez no en las mismas condiciones de lo que fue el 99 con la crisis bancaria, pero hoy, en comparación a otros años, el movimiento migratorio cada vez está mucho más fuerte. ¿Esto podría usted decir que existe una complicidad entre el poder económico, el crimen organizado y las estructuras estatales? Bueno, muchos estudios están demostrando la misma investigación de prensa periodística está demostrando de que hay un nivel de asociación entre el sector, estos sectores acomodados de la clase política que hoy domina nuestro país con las estructuras criminales. Esto es peligroso porque esto reproduce no solamente una descomposición del carácter de lo político y de lo público, sino también reproduce una descomposición del carácter de lo cultural e identitario. Porque gran parte de los sectores precarizados, empobrecidos, ven de alguna u otra manera un ejemplo frente a estos entornos que se van construyendo como unas mafias. Las denuncias que se han venido generando en este último año parece que están demostrando que efectivamente hay una clase política que está muy ligada a las estructuras criminales, principalmente en el sector de la salud. Yo creo que esto es muy peligroso porque esto da pie a que prácticamente habría que analizar desde hace cuántos años estos sectores hoy están dentro del aparato estatal, pero tampoco se han planteado mecanismos que permitan de alguna u otra manera definir cómo se piensa luchar en contra de estas estructuras. Pero también es difícil. Si estos sectores políticos están ligados a las estructuras criminales,
parece un poco utópico pensar de que estos mismos sectores van a buscar o generar condiciones para que el sector del crimen organizado ya no forme parte. Entonces, en esto hay mucha responsabilidad de los gobiernos anteriores ante esta crisis de seguridad. Efectivamente, yo creo que ha habido una desinstitucionalización en los últimos años, que lo que ha venido permeando una crisis social, que va ligada al inyectar menos presupuestos a diversos sectores principales de nuestro país, como es el tema de la educación, de la cultura, de la salud, pero también a este resquebrajamiento de lo público y cómo a través de la descomposición de gran parte de las reivindicaciones sociales que el pueblo ecuatoriano fue creando en las últimas décadas, a partir de la Constitución del 2008 y cómo muchas de estas reivindicaciones no se fueron cumpliendo, ha creado prácticamente un proceso de incertidumbre a nivel institucional. Ahora, para su concepto, desde su particular cosmovisión, ¿cómo ve usted la Asamblea Nacional? ¿Representa verdaderamente al pueblo? Hay un sector que yo creo que representa los intereses del pueblo ecuatoriano, que es un sector Que minoritario, hace muy bien su trabajo. que trata de legislar diariamente, pero también hay, y es muy claro que existe una mayoría en la Asamblea Nacional que parece que ya no legisla para el pueblo ecuatoriano, sino legisla para el partido de turno que hoy en este momento domina el poder político y económico de nuestro país. Creo que ahí ha generado de que la Asamblea Nacional deje de ser un contrapoder. Es que el papel de la Asamblea es legislar, es estar al tanto del papel que genera el presidente de la República, pero hoy en este momento con una mayoría que responde al mismo partido del presidente, parece que esa característica de legislar, de poder analizar, interpretar y caracterizar las políticas públicas que genera el gobierno ecuatoriano, hoy parece que más que un ente que permita fiscalizar al presidente de la República, más parece un ente que hoy en este momento, con los ojos cerrados, está de acuerdo en todo lo que haga el presidente. En pleno siglo XXI, pues, ¿qué significa ser comunista en el Ecuador? Representa lo mismo que yo creo que ha representado en los últimos 200 años, llamémoslo así, a partir del manifiesto del Partido Comunista creado por Carlos Marx y Federico Engels en 1848. Representa la libertad, representa el compromiso del pueblo en asumir un cambio y una transformación social, representa el ejercicio valeroso e histórico que ha tenido nuestro pueblo para buscar las mayores reivindicaciones sociales de nuestro país, representa un nuevo tipo de democracia y representa un nuevo tipo de hombre. Creo que a lo largo de los años, en este cambio de siglos, el llamarse, el denominarse y el caracterizarse comunista, creo que no ha cambiado en lo absoluto y más bien hoy en nuestro país y a nivel del mundo, que cada vez existe una crisis mucho más grande de pobreza, de hambre, de destrucción, de guerra, el denominarse comunista significa mantener esa característica de libertad, de democracia, de transformación social. Usted está de visita en Loja, ¿qué actividad va a cumplir? ¿Va a tener reuniones con dirigentes del Partido Comunista Ecuatoriano en Loja? Efectivamente, vamos a tener reuniones con la dirigencia de nuestro partido aquí. Vamos a tener también una serie de reuniones con algunas organizaciones aliadas que han venido trabajando con el Partido Comunista en Loja. Vamos a tener también unas reuniones con otras organizaciones juveniles que también están desde el campo de lo social. Y en la noche vamos a terminar con un evento académico que se nos ha invitado para poder dialogar en este entorno del centenario del Partido Comunista y del Partido Socialista. ¿Dónde va a ser esta reunión? Va a ser en la Casa de la Cultura a partir de las 6:30 de la noche y es un conversatorio sobre analizar el papel de las izquierdas justamente en el siglo XXI y analizar esta influencia que ha tenido las izquierdas en nuestro país y más aún las izquierdas a nivel del carácter cultural en Loja. Recordemos que Loja es una de las cunas de la izquierda ecuatoriana, desde Manuel Agustín Aguirre, Benjamín Carrión, Pablo Palacio, quienes desde la literatura, la sociología y la política lograron también crear un entorno identitario dentro de Loja, prácticamente para todo nuestro país. Entonces, esta noche vamos a tener un diálogo con otros actores sociales para, desde lo académico y lo cultural, a hacer una reflexión también del papel de las izquierdas hoy en el siglo XXI. Finalmente, ¿cuál es su mensaje a la ciudadanía, pues, por parte del Partido Comunista del Ecuador? Bueno, nuestro mensaje es estar siempre atentos
al entorno de lo político, consideramos fundamentalmente la necesidad de poder ser críticos ante un sistema social cada vez más complejo, cada vez más desigual. Y creo que el papel de cada uno de nosotros y de nosotras para expresar nuestro descontento va a permitir crear mejores condiciones en los próximos procesos electorales, pero también va a poder crear mejores condiciones de conciencia social que son fundamentales para el desarrollo de la democracia en nuestro pueblo ecuatoriano. Gracias, Miguel, por su presencia en esta. Muchísimas gracias a ustedes. La presencia de Miguel Cantos Díaz, secretario general del Comité Provincial del Guayas del Partido Comunista del Ecuador, haciendo presencia en Diario Crónica. A ustedes, amigos seguidores, gracias por su grata compañía. Será hasta una próxima transmisión. Muy buenos días.